Muchos podrían decir en estos tiempos, mis pensamientos me tienen agotado ante tantas malas noticias, vivencias llenas de incertidumbres por la escasez. Es muy fácil agotarse mentalmente en estos tiempos. Todas estas malas noticias angustian muchísimo, estresan y actualmente está proyectando la humanidad mundialmente a otra pandemia silenciosa por agotamiento mental como lo es la depresión. La depresión es el estado de sentirse hundido en una tristeza profunda, con un gran estado de angustia que a la vez produce un descenso del estado de ánimo que te paraliza y donde queda totalmente cambiada la personalidad hasta generarse inclusive ideas suicidas en esa persona. Eso quiere decir que un estado de depresión, una persona conocida por ser responsable, animada, enérgica, puede transformarse en una persona desanimada, apática, descuidada de sí misma y de todas sus responsabilidades con intento de quitarse hasta la vida. ¿Cómo puede llegar una persona responsable y animada a volverse descuidada totalmente desanimada? ¿Cómo podría? Bueno, por los pensamientos cargados de desánimos, desaliento, incapacidad, culpa e imposibilidad de una salida efectiva y oportuna. La persona al abrazar diariamente este tipo de pensamiento negativo se sumerge en un círculo cerrado donde se aísla y no puede salir más de allí. La depresión es considerada la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo entero. La cuarta, imagínense eso. ¿Qué síntomas de alarma podemos identificar ante una posible depresión? Hay muchísimos y muchos lo hemos sentido. Algunos síntomas pueden ser tener un bajón emocional, como por lo que abunda, una gran tristeza que se prolonga en el tiempo, el desánimo y pérdida del interés en hacer cosas que antes sí querías hacer y ahora no te provoca, tener dificultad, tienes gran dificultad de concentración o interés para empezar o para terminar aquellos proyectos, tener sentimientos de mucha culpa, baja estima, tener mucha angustia por todo, con ideas muy pesimistas y negativas, tener temores exagerados con tendencias a estados de pánico, tener pensamientos de no querer seguir viviendo con ideas suicidas, tener tendencia a dormir muchísimo o a dormir muy poco, o a comer mucho o a no comer también, tener pensamientos de Dios distante, Dios lo piensa a ser indiferente al Señor. ¿Y qué debes hacer ante algún síntoma sospechoso de depresión que está tocando de tu puerta? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero debes identificar todo aquello externo, personas, lugares o cosas que te hacen mal. No te martirices con sentimientos de culpa por algún error cometido en el pasado. No puedes traer tu pasado a tu presente. Tu pasado debe servirte como una enseñanza. Más bien, aprende de esos errores y logra verlos como parte de tu crecimiento. Habla siempre en positivo, imagínate siempre un futuro mejor. Siempre debes proyectarte con algo mejor. Haz pausas cada 2 horas durante tus actividades diarias y distráete unos 5 o 10 minutos para relajarte y mantenerte lejos del estrés. Debes siempre de vez en cuando hacer una pausa en tus actividades para poder seguir adelante. Pon límites claros a situaciones que te coloquen bajo presión y que comprometen tu tranquilidad. Debes poner límites, claro, ante esas situaciones, porque si no, puedes caer en aquella depresión. Y la Biblia está llena de historias fantásticas. Y hay varios ejemplos de personajes bíblicos que sufrieron estados de depresión profunda y se agotaron muchísimo por los pensamientos que decidieron abrazar en ciertos momentos de sus vidas. Y hoy vamos a hablar de una historia que está en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Y vamos a hablar especialmente de Elías, quien era un profeta del pueblo de Israel. Un profeta era un guía espiritual que recibía mensajes de parte de Dios para saber qué dirección debía tomar el rey y su pueblo. Elías fue un profeta en el tiempo del rey Acab, quien gobernó el reino de Israel entre los años 853 y 874 a.C. Este rey Acab cometió muchos errores e hizo pecar al pueblo de Israel. Se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, un pueblo que adoraba a otros dioses y entre ellos a Baal. Esta mujer hizo que el rey Acab y el pueblo de Israel se apartaran del Dios verdadero y adoraran al Dios Baal
provocando la ira de Dios como ningún otro rey antes que él. Esta mujer Jezabel era muy mala, astuta e hizo que mataran a todos los profetas de Dios del pueblo de Israel. Pero Elías fue cuidado y escondido por Dios hasta que llegó el gran día de retar al rey Acab y al pueblo de Israel. Durante mucho tiempo no llovía en Israel, como un juicio de Dios. Realmente pasó mucho tiempo para que lloviera, como un juicio de Dios, lo que también había sido anunciado en años anteriores por Elías. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 2. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Elías se presenta ante el rey Acab y le hace el siguiente desafío de ir a ofrecer sacrificio ante el Dios verdadero, el Dios Baal, en el monte Carmelo. Elías, como profeta de Dios, pediría fuego para consumir el sacrificio y los 450 profetas de Baal también lo harían ante su sacrificio. Y allí el pueblo vería quién realmente era el Dios verdadero a quien deberían servir y adorar. Y el rey aceptó. Para el momento del sacrificio, Elías dice: como ustedes son muchos más, el primer turno es de ustedes. Y dice la historia que los profetas de Baal gritaban durante horas y nada, y Elías comenzó a burlarse de ellos. Elías entonces le dice: ¿será que su Dios está dormido? ¿No debe ser que está distraído, está meditando, o puede que esté de viaje? Griten un poquito más fuerte, le decía Elías. Y los profetas de Baal se hacían hasta heridas en el cuerpo mientras le pedían: Baal, Baal, respóndenos. Y nada pasó durante todo el día hasta la tarde, cuando ya le correspondía el turno a Elías. Y Elías hace algo interesante: mandó a buscar 4 jarras de agua y dijo: vamos a echarlo encima de este altar. Y Elías coloca el sacrificio, que era un toro ya preparado para eso. Y entonces derrama sobre el altar las 4 jarras de agua y repite la acción varias veces. Y hace una zanja para retener el agua derramada, y el agua estaba por todas partes. Y dice la historia, continúa en capítulo 18, versículo 36. Dice lo siguiente: al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú estás haciendo volver, que tú los estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó todo el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¡Wow! Y se quemó por completo el sacrificio y se evaporó el agua en segundos. Y sus enemigos son derrotados, son vencidos, y Elías obtiene una gran victoria. Y luego Elías ordena al pueblo y se lleva a los 450 profetas de Baal y los mata. Pero aquí comienza algo muy interesante de esta historia. Y es en el capítulo 19, versículo 1. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. ¿Ustedes recuerdan quién es Jezabel? La esposa del malvado rey, quien era la verdadera causante de la oración del pueblo de Israel al Dios falso de Baal. ¿Se acuerdan? Vemos más adelante en el capítulo 2, en el versículo 2, lo siguiente: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¡Wow! Tremenda amenaza le hizo Jezabel a Elías: mañana te voy a matar, Elías. ¡Wow! O sea, fue una amenaza grande. Y dice la historia en el siguiente versículo: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Elías se fue porque lo embargó el miedo. Y comenzó la guerra de pensamientos en la mente de Elías y la guerra psicológica de Jezabel, ahí en la mente de Elías. Y esa idea de peligro y de tener horas de vidas contadas comienza a trabajar en la mente de Elías, aún después de haber tenido
esa gran victoria y comienza a debilitarse en su fe. Empieza a debilitar la fe de Elías, esa amenaza que le hizo Jezabel a Elías. ¿Cuántas veces después de una victoria un mal pensamiento puede nublar todo nuestro entorno? ¿Cuántas veces? Y Elías estaba muy agotado y agobiado en sus pensamientos que lo amenazaba por la amenaza de Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y es que ante los pensamientos agobiantes, todo lo bueno se nos olvida. Lo dejamos a un lado, todo lo bueno se nos olvida. Y nuestro Dios, que es grande y que todo lo puede, se vuelve pequeñito. Y Dios no le da palabra de motivación a Elías en ese momento, porque en esa condición Dios sabía que Elías no iba a recibir esa palabra. Y continúa la historia en el versículo del 5 al 7 y dice lo siguiente. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. ¿Qué hizo Dios con Elías? Lo primero fue que lo dejó descansar y luego que lo alimentó, le dio de comer. Elías necesitaba dormir, necesitaba descansar, necesitaba apagar sus pensamientos agobiantes por un tiempo. Él necesitaba descansar un poco. En ese momento no necesitaba un sermón, necesitaba realmente descansar para aclarar un poco su mente y seguir adelante con lo que venía. Y sigue la historia en el versículo del 8 al 9 y dice, entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. En todo ese tiempo Dios lo estaba recargando a Elías, lo estaba recargando porque Dios no habla con gente desgastada, Dios no le habla a gente agotada, porque la gente desgastada, agotada y agobiada no escucha a Dios. De hecho, se desconecta más bien de Él. Y por eso Él no habla con ese tipo de personas. Luego Elías, estando en la cueva, dice, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó en el versículo del 9 al 10, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Él contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Elías continúa sumergido y detenido en esa cueva en sus pensamientos negativos y de persecución. Estaba asustado. Y sigue en el versículo 11 y 12. Entonces Dios le dijo, sal fuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y sigue adelante, después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Después de esa manifestación de poder, Dios llama la atención de Elías y le recuerda a Elías quién es quién y le vuelve a preguntar. Y dice en el versículo 13, en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó, yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Y Dios le da una nueva instrucción. Y lo vemos en el versículo 15. Entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino. Y lo envió a seguir en la lucha y la libertad espiritual de su pueblo. Dios anima a Elías y le dice, regresa por el mismo camino, vamos, continuemos la obra donde quedamos. Dios tiene un plan y quiere continuar con ese plan, contigo y conmigo. Sabemos que tendremos tropiezos en el camino, habrán enemigos que nos desanimarán, circunstancias adversas que querrán deprimirnos, porque vemos todo oscuro, porque vemos todo gris y no vemos salida. Y Dios lo sabe y nos da la mejor manera de salir de la depresión por agotamiento mental. ¿Qué debemos hacer para ayudar a una persona
que ella está en depresión. Debemos ayudarla a descansar y a quietar su pensamiento. Es lo primero que debemos hacer, a que ella después descansar, que realmente pueda tomar un tiempo de reposo para descansar y despejar un poco la mente. Aquí a veces debe intervenir la parte médica en este tiempo, con un tratamiento obviamente adecuado. Obviamente recomendamos, creemos en la ciencia, porque de repente necesita dormir un poco más, porque ha perdido mucho sueño. Debemos ayudarla a comer bien, que esa persona pueda realmente hacer un stop y pueda ayudarse a comer bien. Ayudar a la persona a que hable de sus temores, ayudarla a que lo diga, de sus angustias, y pueda dejar de verlos como esos grandes gigantes en su vida. O sea, que lo confiese, que lo diga. Llevarla a que renuncie a esos sentimientos de culpa y de vergüenza por las cosas que le han sucedido. O ayudarla a que ese sentimiento de culpa lo pueda quitar de su mente, que supere las pérdidas como acontecimiento de la vida que tenían que pasar y continúe hacia adelante, que pueda continuar hacia adelante. Ayudarla a que cambien toda imagen negativa acerca de Dios, que aprendan a amarse y a valorarse como Dios los ama, para poder rechazar toda idea de suicidio. Debemos incluir al Señor en toda nuestra vida. Hay que llevar a la persona a que acepte a Jesús como su Señor y el suficiente Salvador de su vida, a que haga la oración de fe. Debemos llenar la mente con la palabra de Dios, con sus promesas, cuidando siempre nuestros pensamientos y rechazar los pensamientos negativos, ya que Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por eso el apóstol Pablo nos invita a todos en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y es muy importante que puedan prestar atención a este versículo. Y dice lo siguiente: piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Mantengan su mente ocupada en cosas positivas. Mantengan su mente, traten de sacar toda esa basura de su mente para que esa depresión que puedan estar teniendo, esos sentimientos de culpa, dejarlos a un lado. Pero tenemos que comenzar nosotros. Parece fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. No dejes que los pensamientos negativos nublen tu vista, te agoten y te lleven a la depresión. Puede ser que a veces seamos como Elías, que confiamos y luego el miedo nos paraliza y nos vamos a conseguir en ocasiones personas como Jezabel, que son de mala influencia y mala. Aprendamos a identificar y a pedirle al Señor que nos ayude a discernir y a tomar siempre el camino que Él nos manda. Y ya para terminar, quiero que puedan cerrar sus ojos y allí donde están podamos orar. Amado Padre, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos a poder superar todas aquellas malas situaciones, ayúdanos a sacar de nuestra mente todo eso negativo que nos perturba y que nos aleja de ti. No permitas que nada ni nadie nos aleje de ti, Señor. Ayúdanos a mantenernos en tu palabra y a cumplir tus mandamientos, Señor. Gracias por este día, gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Te honramos y te bendecimos. Amén y amén. Muchas gracias, querida iglesia, por habernos dejado entrar a sus hogares, y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga.